En 1982 salió al mercado el exitoso modelo de BMW, el E30. Y pocos años después, el presidente de la BMW le encargó al presidente de BMW Motorsport, la sección de vehículos deportivos y de competición de BMW, que preparara y diseñaran un modelo deportivo a partir del E30. Así nació el M3, que fue presentado en el Salón de Frankfurt en 1985. Las primeras unidades se entregaron en 1986 y hoy vamos a conocer una de las primeras unidades, estrenada en España en 1987. El M3 estaba destinado a ser producido en 5.000 unidades, que eran las necesarias para homologar el vehículo en Grupo A destinado a la competición. Pero el éxito fue tan grande que se fabricaron cerca de 18.000 unidades y abrió la famosísima saga de M3, la versión deportiva de la serie 3 de BMW que llega hasta nuestros días. Hoy conocemos el inicio de la serie M3. Bienvenidos a Vehículo Histórico. BMW Motorsport es subsidiaria de la gran empresa BMW y fue creada en 1972 con solo 35 empleados que han crecido a más de varios centenares porque el trabajo se fue haciendo más intenso con el paso del tiempo. En principio, Motorsport era la responsable de diseñar los coches de carreras de BMW, pero a partir del vehículo del vídeo de hoy, del primer M3, pues BMW vio un filón en ofrecer versiones deportivas de sus vehículos a los clientes que se los solicitaban. Así que ese primer M3, que se iba a construir en 5.000 unidades para ser homologado como Grupo A y participar en el Campeonato Alemán de Turismos y en pruebas de circuito de velocidad fundamentalmente, pues por los grandes pedidos se llegaron a fabricar cerca de 18.000 unidades e inmediatamente fueron haciendo innovaciones. Surgió el Evo 2 y a partir de ese tiempo, a partir del E30, toda la serie 3 de BMW han tenido su correspondiente versión deportiva hecha por Motorsport del M3. Actualmente se sigue fabricando las versiones últimas del M3, pero a partir de 1914, para los vehículos coupé y convertibles, se pasó a denominar M4, conservándose la denominación M3 para las berlinas de 4 puertas y para los touring o familiares, ya que desde 2020 BMW también ofrece una versión deportiva familiar de su correspondiente serie 3. Los responsables de Motorsport para hacer este primer M3 eligieron un motor robusto y un motor ligero que se montaba en el E30, que fue el motor M10, y trabajando intensamente en él, pues aumentaron su rendimiento y le cambiaron la denominación a S14. Era un motor que montaba 4 válvulas por cilindro, era totalmente de aleación ligera, tanto bloque como la culata, tenía un cigüeñal con 8 contrapesos y para sus 2.302 centímetros cúbicos ofrecía, cuando iba sin catalizar, 200 caballos de potencia, que hoy no nos parece una grandísima cifra, pero a finales de los 80 era una gran cifra. En el coche se trabajó no solamente en el motor, se trabajó
en el cambio, en la transmisión, en las suspensiones, en la dirección, en la aerodinámica, en la propia carrocería. Así, en la carrocería se hizo más pequeño el pilar C, se inclinó más el parabrisas trasero, se suprimieron las gomas del parabrisas delantero y él iba pegado para ir ganando en coeficiente aerodinámico. Se le montó un gran alerón trasero, la tapa del maletero era de material plástico y se aumentó su altura en 30 milímetros. Y así se consiguió pasar de un CX de 0,38 en el E30, en el berlina o turismo normal, a un CX de 0,33 en la versión deportiva M3. Montó un autoblocante al 25%, el famoso cambio G-Track de 5 velocidades con la primera hacia atrás, y en definitiva se logró un vehículo deportivo muy equilibrado y pensado desde la base hasta la cúspide para ser un vehículo muy competitivo, como lo demostró en las numerosas carreras donde participó. Vamos a conocer el primero de los M3, el que inauguró la exitosa serie de BMW. Nos encontramos con José María Lasso, el afortunado poseedor de este bello M3. Buenos días, José María. Buenos días, Rafael. Tú eres miembro de la directiva de la escudería 49.9. Sí, desde hace ya bastantes años. Sí. ¿Y por qué lo llamáis así, 49.9? Pues mira, se llama 49.9 porque es el límite de velocidad media que se permite en los eventos que se denominan rally de regularidad. Ajá, o sea que os dedicáis fundamentalmente a la regularidad. Hemos organizado durante muchos años y espero que lo podamos organizar el rally de las primeras nieves de Sierra Nevada, que es conocido en toda España, y la 49.9 es por la velocidad media máxima que se puede alcanzar en los rallies de regularidad a carretera abierta. Sí, que es un número elegido para complicarle la vida a los pilotos. Exactamente. Entonces esa es la velocidad máxima media a la que se puede circular. Muy bien. ¿Y hace muchos años que tienes este M3? Pues este vehículo lo tengo desde el año 2016. 2016. Yo soy el tercer propietario. Fue estrenado en España, ¿no? Fue estrenado en España, en la matrícula original que tiene de Almería. Luego tuve un propietario de Murcia y luego lo compré yo. Y bueno, el segundo propietario pues lo restauró de pintura y tal, le hizo un poco del motor, pero en general está bastante original, ¿no? O sea que no has tenido que repararle muchas cosas, ¿no? No. Ajustes de válvula y de culata tampoco, porque los motores, este motor es un poco delicado en ese sentido, aunque es un motor fuerte, pero... Sí, los taquetes tengo entendido que hay que regularlo de vez en cuando, no son hidráulicos. No son hidráulicos, entonces cada X kilómetros, 75, 100 mil kilómetros, pues conviene regularle la Muy bien, pues nos damos un paseo. Venga, estupendo. Bueno, la primera impresión que uno siente al entrar en el primer M3 es de firmeza de la suspensión, todo orientado con una buena ergonomía hacia el conductor, y es un coche que sin duda se saborea que está hecho para su misión deportiva, donde se prima el agarre y la firmeza de la suspensión más que la comodidad. ¿Qué es lo que dirías que te gusta más de tu coche, José María? Bueno, pues el coche tiene muchos aspectos que son agradables. En primer lugar, la estética, porque es una estética de los años 80
deportiva, que se hacía competencia con los vehículos de aquella época, el 190 16 válvulas, el Porsche 911, y la deportividad, bueno, y el aspecto mecánico, que también es bastante duro, el motor que tiene, que ahora lo veremos, y en fin, en general es un coche bastante agradecido, digámoslo por así decirlo. Y además, si no se le somete a grandes esfuerzos, porque este coche a tortura, porque bueno, con la preparación adecuada, pues se ha corrido mucha competición de todo tipo, de circuitos y de rally. Si estamos en la época del automovilismo, a primeros de los años 80, donde no hay mucha ayuda electrónica, y aquí era deportivo a mano, como se puede decir. Exactamente. ¿Y algo que te gustaría un poquito menos de tu coche, qué sería? Bueno, cuando uno es propietario de un vehículo, la verdad es que te gusta todo, y los aficionados pues nos gustan todos los coches, la verdad. Pero bueno, quizás debería de tener un poco más en bajas revoluciones no se nota el potencial que tiene el coche, porque hay que subirlo a partir de 4000 vueltas o así para que dé su rendimiento. O sea que te gustaría un poquito más de potencia. Un poquito más de potencia. Sí, la potencia parece que nunca nos satisface, siempre queremos algo más, ¿no? Aunque para la época, sí, la verdad que para la época pues no estaba mal, porque es el primer motor, que es el modelo S14, que ahora después si quieres contamos por qué se llama así. Y bueno, para la época daba 195 caballos, que no está mal. Porque este es el catalizado. Este es el catalizado. Ajá, así que daba un poquito menos de potencia, que el no catalizado. Exactamente. Los escapes son discretos y sonando muy redondos, pero no son muy ruidosos. Son aceptables para lo que se puede esperar de un vehículo deportivo. Sí, es que tiene un poquito de vibración la palanca de escape, ese quizás es el ruido que se oye un poco más. Sí, pero el sonido de motor no es molesto dentro del habitáculo. No. Se puede viajar perfectamente, porque hay otros vehículos, bueno, si le modifica el escape y tal, que yo lo tuve en un tiempo modificado, sí, hace mucho ruido, entonces ya es incómodo para hacer viajes largos, porque acaba del ruido. Los asientos son los de serie. Sí. Todos los instrumentos que lleva son los de serie. Todos los instrumentos son de serie. Elevalunas. Excepto esta consola. La presión de aceite, ¿no? Sí. Bueno, lleva presión de aceite, voltímetro y temperatura del agua. Como segunda opción, porque también lo tiene aquí. Sí, lo tienes duplicado la información, ¿no? Bueno, es un vehículo donde todo se ve muy bien hecho, muy bien rematado. Un vehículo que está ya en sus 35 años y no tiene la más mínima grieta, el más mínimo deformidad. El vehículo se encuentra en perfectas condiciones. ¿Cuántos kilómetros tiene, José María? Pues tiene unos 135.000 kilómetros. Yo en mi poder le habré hecho quizás 15.000. Sí, este coche está en su primera vida. Sí, está. No, el motor no está rectificado del todo, sí, solamente retenes y, en fin, un poco de, pero no tiene rectificación de cilindros, ni de potencia, ni de cigüeñal, ni nada. Monta el famoso cambio G-Track de 5 velocidades, con la primera hacia atrás para enfrentar las velocidades que más se utilizan, la segunda y la tercera, y la cuarta y la quinta. El tablero de instrumentos pues muy completo, todo de serie, hasta la radio de serie, ¿no, José María? Sí, señor, la radio es la que montaba el coche de fábrica. Sí. Ahí hemos metido tercera, cuarta. Se hizo este cambio, se hizo pensando en usarlo mucho, en la competición.
El primer M3 puede ser de los más bonitos de la serie M3. Se construyó entre 1986 y 1992. Tiene un peso de 1.165 kilogramos y una longitud de 4,34 metros. Daba una velocidad máxima de 235 kilómetros por hora y aceleraba de 0 a 100 en 6,7 segundos. No monta control de tracción ni control de estabilidad. La suspensión delantera es McPherson con muelles helicoidales y barra estabilizadora, y la trasera con semiejes oscilantes y ruedas tiradas por brazos oblicuos. El E30 fue el último Serie 3 en llevar faros redondos descubiertos. Llantas muy bonitas de 15 pulgadas. Los materiales empleados en su interior son de gran calidad. Los ajustes de los asientos, que son muchos, son todos manuales, recogiendo perfectamente el cuerpo en las curvas. Atrás se acomodan muy bien 2 personas. Bien, José María, ¿nos enseñas el motor? Venga, estupendo, vamos a abrirlo. Es una apertura que se abre con tamacha, con seguro. Ajá. Bueno, está impecable y rabiosamente bonito. ¿Este puente entre las torretas lo montasteis después? Sí, después, es posterior. Muy bien. La caja de fusibles, esplendorosa, limpia, accesible y todo ahí a mano. Y aquí tenemos lleva la conexión para el diagnóstico, la toma de para diagnóstico, que no sé si la podemos abrir, pero bueno, aquí sí, no te preocupes. Aquí tenemos la servodirección, ¿no? El líquido de la servodirección. El caudalímetro para la regulación de la toma de aire, porque este coche lleva centralita electrónica. Sencilla, pero lleva centralita electrónica. Esto es un sensor que tiene para la altitud, para la regulación de la toma de aire en altitud. O sea, para regular la inyección dependiendo de la altura, ¿no? Dependiendo de la altitud geográfica. Sí, sí. El ABS. Que venía ya de fábrica con ABS. Viene de fábrica y la caja de la toma de aire para los carburadores. Muy bien. ¿Qué nos cuentas de este motor? Pues este motor fue también el inicio de la serie del motor. Es el motor que tiene, el modelo es el S14 y se denomina así porque los ingenieros de BMW, pues por circunstancias que fueran, pues tuvieron que montarlo en 14 días. Seguramente sería porque tendrían que lanzar el modelo del vehículo. Entonces también inició la serie junto con el vehículo. Es un motor derivado del motor experimentado M10 de BMW, que ya se había utilizado durante bastantes años y es la base de este motor. Lo que lleva es doble árbol de levas y lleva culata y culatín de aleación de aluminio, que era un poco delicadito por el tema de las válvulas, porque no tiene engrasadores hidráulicos de las válvulas, entonces hay que regularlo. Hay que hacerle su mantenimiento. Sí, lo de las prisas de Motorsport es porque lo presentaron el modelo en el Salón de Frankfurt. Exactamente, tendrían que terminar. En el año 95 ya tenían pedido, pero no podían entregar ninguno hasta el 96. Exactamente. Entonces, bueno, pues es un motor bastante experimentado, sobre todo enfocado para la competición, para las carreras alemanas y otras competiciones europeas de aquella época, que es como la DTM, y como rival para los coches que en aquel momento pues dominaban esa competición. Era Mercedes 190, 16 válvulas, Porsche 911, Alfa Romeo, pero en fin, en general la DTM, como son vehículos de turismo alemanes, pues en general se creó para hacer competencia con esta serie de modelos. Muy bien. Y luego tuvo un gran éxito popular, bueno, popular relativamente, porque no deja de la época ser un vehículo de alta gama. Era muy caro, sí. Y era bastante caro, pero bueno. Sí, tengo entendido que este coche en el año, a finales de los 80, costaba 6 millones, cerca de 7 millones de pesetas. Al cambio ahora sería bastante. Bastante dinero.
El motor es de aleación, tanto culata como bloque, y por supuesto se encuentran todas las piezas, ¿verdad, José María? Sí, hombre, son caras y bueno, hay que ir al mercado alemán fundamentalmente. Pero bueno, y en el concesionario BMW puede encontrar todavía algo, pero bueno, las piezas, si las quieres buscar, sobre todo tema de motor, pues son caras porque además es un vehículo que por circunstancias X se ha sobrevalorado muchísimo en los últimos años y entonces las piezas de recambio pues también han cogido precio. Pero bueno. Este motor tenía fama de mucha robustez. ¿Tú piensas así también? Sí, yo, salvo el tema este de las válvulas, en general es un motor que además el rendimiento suyo, para sacarle un rendimiento es a partir de las 4.000, 4.500 vueltas. Y ahí es cuando se ve la potencia verdadera del coche. Y entre otras cosas, el tipo de cambio de marcha, que es el tipo Sport, pues también está pensado en eso, para llevar el coche a alto régimen en segunda, tercera y cuarta, porque los circuitos pues raramente pones quinta marcha, pero bueno, en algunos que son más largos pues podemos pensar a lo mejor Nürburgring en Alemania, pues ahí sí te da tiempo, pero en general los otros circuitos pues son de segunda, tercera y cuarta. La marcha primera atrás la tienen así estas cajas de cambio precisamente porque solo se utiliza en el arranque. Y el resto del tiempo que está el vehículo circulando pues se utiliza en otra marcha. Muy bien. Pues precioso el motor, está magníficamente mantenido y tiene un aspecto de impecable y de nuevo por todos los sitios. ¿Vemos el maletero, José María? Aquí voy a explicar una característica que los aficionados pues, se darán cuenta de que el alerón de origen no está integrado en la tapa del maletero, sino que va aparte. Lo que pasa que el segundo propietario, cansado ya de que le robaran el alerón, porque lo tuvo en la época en los que E30, pues el incivismo que todos, por desgracia, hemos tenido constancia, pues le robaban el alerón con cierta frecuencia, entonces decidió integrarlo en la carrocería. Esta tapa del maletero tengo entendida que es de fibra plástica, ¿no? Sí. Para aligerar el peso, y está subido de altura con relación al E30 normal, sí, porque da mejor coeficiente aerodinámico. Sí, y las bisagras y estos también son especiales, no son las del E30, son especiales. Sí, prácticamente la mayoría de las piezas mecánicas de este coche no son compartidas con el resto de 30. No, tiene, porque el ancho de vía, en fin, tiene una característica. Sus particularidades. La famosa caja de herramientas preciosa instalada en la tapa del maletero. No es muy accesible, pero tiene una buena capacidad, pensando que el uso de este vehículo no es fundamentalmente familiar. Es un vehículo deportivo. Claro. Aquí lleva la tapa y lleva la rueda de repuesto. También con llanta original. Cuando todavía se usaban ruedas. Ruedas exactamente igual a las que va rodando. Bueno, pues lo tienes impecable, lo miremos por donde lo miremos. Pues sí, bueno, realmente yo desde que lo compré en el año 2016 no se le ha hecho prácticamente nada, porque ya venía pintado, el segundo propietario le hizo la chapa y pintura, no tiene óxido, por lo menos yo no se lo he constatado, que es una de las problemas, pero en general de los coches de aquella época, ¿no? Que las carrocerías no venían no estaban tan protegidas como las de hoy. Y tal, pero bueno, como este coche lleva también mucha carrocería de fibra, muchas partes de fibra y de aluminio, pues también se salva un poco del tema del óxido. Porque quitando el alerón integrado en la tapa del maletero, todos los elementos aerodinámicos son de serie, de fábrica, ¿verdad? Sí, no, y el alerón también, lo único es que en vez de llevarlo atornillado, como se lleva de serie normalmente de fábrica, pues el propietario ya decidió incluirlo ahí para que no se lo quitaran más. Pues sí. Porque es que era un elemento llamativo en aquella época. Bueno. Claro. Pues vamos a explicar un poco la característica especial que comparte con muchos vehículos de uso deportivo, pues tipo Ferrari, tipo Porsche 911, muchos Lamborghini y tal, que es la caja de cambio, que la distribución de las marchas
está diferente a la de uso habitual. Está con la primera marcha hacia atrás, porque solo se utiliza en el arranque. Normalmente enfrenta la segunda marcha, la tercera marcha y luego enfrenta la cuarta y la quinta. Todo pensando en la competición. Este tipo de marcha los anglosajones le llaman, este tipo de distribución le llaman de pata de perro, dog leg. Es como lo llaman ellos, porque el dibujo que hace las marchas al entrar y al recogerla es como una pata de perro. Bueno, no hemos dicho que el vehículo es tracción trasera pura. Sí, No esta tiene... es la escuela alemana. Motor delantero longitudinal y tracción trasera. Y con autoblocante, ¿no? Diferencial autoblocante. Diferencial autoblocante, pero sin embargo, aunque se utiliza este vehículo, o la serie 3 sobre todo, se utiliza mucho para el drifting y prepararlos para los derrapes y tal. Sin embargo, no es un coche precisamente para derrapar, ¿eh? Es decir, a mí en las concentraciones y algunas veces que vamos, pues los aficionados quieren que derrape y tal, y es difícil, hay que ponerlo a mucho alto régimen, acelerar mucho para que el coche derrape. Luego lleva aquí una pequeña centralita en la cual podemos comprobar el funcionamiento de una serie de elementos del coche, ¿eh? Y otra centralita que lleva aquí en la consola para poder colocar, bueno, pues llevar la hora, la fecha, en fin, hacer alguna memorización. Y nos despedimos de José María, deseándole mucha felicidad con su fantástico M3. Así es el M3, el primer M3, un icono de los vehículos deportivos BMW, una pieza de la historia. Como clásico es robusto, divertido, estable, muy bien hecho, una pieza de la época de los deportivos a mano, donde había muy poca o ninguna ayuda electrónica, no hay control de tracción, no hay control de estabilidad, y el conductor tiene que disfrutar porque es él el que manda
en todo momento sobre el vehículo. Se encuentran de todas las piezas y tiene un gran pero, que es el precio. Un vehículo que hoy en día encontramos en el mercado de vehículos clásicos en el entorno de los 40-50.000 euros, y dar con una buena unidad en buenas condiciones que no haya sido maltratada, pues es cada día más difícil. A este clásico le ha sonreído la diosa Fortuna. Hace 20 muy pocos años, en el año 2000, un M3 de la primera serie se compraba sobre los 6.000 euros. Ya veis que su valor se ha incrementado por 8. Y si lo comparamos, por ejemplo, con su valor nuevo, en 1990, un M3 se estrenaba por 6.800.000 pesetas. Un Mercedes SL, en esa época, en ese año, el SL500 costaba unos 15 millones de pesetas, o sea, costaba más del doble. Pero hoy en día, compráis un Mercedes SL500 por unos 15 a 20.000 euros y necesitáis mucho más del doble para comprar un BMW M3. O sea que ha sido una magnífica inversión para los que decidieron comprarlo hace años. Cuando pienso en un vino que me recuerde a este coche, pues pienso en un vino alemán, un vino que se haya ido revalorizando en calidad y en precio con el paso de los años. Así pienso en un vino de la región de Mosela, de la uva más frecuente en Alemania, que es la uva Riesling, decimos Riesling, en España Riesling, dicen los alemanes, y es un vino que se llama John Jost Pram. El John Jost Pram existe en muchos tipos, pero uno de los vinos más reconocidos por su calidad y por su dulzura, porque los alemanes valoran muchísimo los vinos con una buena dulzura natural de uvas sobremaduradas en el viñedo, pues es un vino que llega a costar unos 4.000 euros la botella. Seguir conectados con el canal Vehículo Histórico. Si no estáis suscritos, suscribiros. Si os gusta el vídeo, darle a me gusta, que seguiremos presentando y analizando vehículos muy interesantes.